Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos, canciones y música de adoración y alabanza a Dios. Puedes participar a través de las redes sociales, por teléfono, WhatsApp o Messenger, por correo electrónico o por Facebook. Recuerda, estás escuchando Radio Libertad Total. En la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. La multitud a la orilla del mar. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea, y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Elección de los 12 apóstoles. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Bien, amigos, pues ya estamos de nuevo aquí disfrutando de compartir con vosotros la preciosa palabra de Dios, palabra de vida y esperanza. Y aquí vemos que Dios no improvisa nada, todo lo tiene organizado y bien preparado. Él ha creado el universo entero con una armonía tremenda. El único que rompe esa armonía es el ser humano, por el problema del pecado que hay en nosotros. Y alguno puede decir: ¿y qué es el pecado? El pecado es la tendencia que tenemos todos los seres humanos de hacer el mal, de hacer daño a los demás, de tomar decisiones equivocadas. Y al final, claro, las consecuencias son terribles. Bueno, y alguno dice: bueno, ¿por qué hablas
con tanta determinación, claro. Mira cómo está el mundo. Es un desastre. Nosotros vivimos muy bien de momento. Pero todo puede cambiar rápidamente, además. No solamente por la acción humana, también por cuestiones de la naturaleza. Está todo desperlado, no hay equilibrio en nada. Incluso el ser humano cree que puede elegir hasta el sexo con el que quiere ser, aunque haya nacido con otro. O sea, es una confusión, un lío tremendo, todo mentira. ¿Por qué? Porque el pecado, por obedecer a Satanás, que el Señor nos reprenda, pues el ser humano se puso en sus manos, y Satanás es experto en engañar, decir medias verdades, medias mentiras. Te come el coco, te confunde, y cuando estás confundido, pues entonces no sabes ya qué hacer. Y en lugar de con la ayuda de Dios, poner tu vida en orden de nuevo, arrepentirte por medio del arrepentimiento, que es tener la actitud que tiene Dios hacia cada uno de nosotros, hacia toda la humanidad, que es hacernos rectificar para que nos vaya bien, amigo, amiga que nos estás escuchando, para que nos vaya bien, para que seamos felices, tengamos una esperanza viva de vida eterna. Es que no sé cómo explicarlo, porque a veces hemos oído estas cosas en ambiente religioso y tampoco sirven, no funcionan, porque tienen que ser realmente guiados por Dios, con una conversión real. Conversión quiere decir dar la vuelta, en lugar de girar hacia el mal, girar hacia el bien. Es una palabra mecánica, no religiosa. Por eso trato de explicar un poco todo eso, que todo eso, haciendo un resumen, Dios lo resolvió a través de Jesucristo, que es Dios hecho hombre. Dios es tan grande que no podemos nosotros ni entenderlo, ni verlo. Pero Él se ha manifestado, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17, que se ha manifestado en Jesucristo. De Jesucristo hablaron todos los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, y todos los reyes, el rey David, bueno, hay un montón de manifestaciones para que entendiéramos lo que Dios iba a hacer. Bueno, y Juan, el Bautista, el que bautizaba a la gente para arrepentimiento, para que cambiaran su actitud hacia ellos mismos y salieran de esa especie de rechazo al plan de Dios de salvación, pues él no conocía todavía a su primo hermano a nivel biológico, Jesucristo. Luego hablaremos un poquito de eso, para que veamos cómo Dios se hizo hombre a través de una mujer que estuvo dispuesta a obedecerle en todo, aun jugándose la vida. Entonces, para no desviarnos del tema, que es importante, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esa es la función de Jesucristo. No es acusarnos, puedes estar tranquilo o tranquila, amigo o amiga, hermano o hermana que nos estás escuchando. Jesucristo no vino a condenar a nadie, vino a darnos la salvación y la vida eterna. La salvación, ¿por qué? Porque no necesitamos, porque podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, entender más o menos, pero sí tenemos una cosa que estamos de acuerdo, que todos tenemos que morir. Claro, entonces ante esa situación que parece mentira, que personas no
no creen que ellos vayan a morir. Y así viven acaparando dinero, oprimiendo, haciendo injusticias. O sea, terrible. Bueno, es como está el mundo, ¿no? Es evidente. Y nosotros mismos también nos sale lo mismo de nuestro corazón, que no se refiere al órgano que bombea la sangre, sino nuestra identidad profunda. Yo siempre digo de broma, menos mal que no tenemos un monitor de televisión en la cabeza, para que se vean nuestros verdaderos pensamientos. Mejor que no lo tenemos, ¿no? No porque por situaciones cercanas, sino a veces por una situación de tráfico, un conflicto, que casi chocamos y tal, sale de nuestro corazón basura, porquería, violencia, aunque sea de palabra. Por eso, ante esa situación, el único que nos puede salvar es el Señor Jesucristo, gloria a su nombre. Porque Él se hizo hombre, estuvo dispuesto, siendo Dios, se humilló a sí mismo, así lo explica la Biblia en la carta a los Filipenses. Y se humilló no solo para hacerse hombre, sino para hacerse siervo, y fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Por esa razón él murió injustamente, y todos lo sabemos también. Nosotros merecemos la muerte, porque muchas veces hacemos cosas terribles, aunque sea de pensamiento, para que no nos pille la policía. Pero pasa cada pensamiento terrible por mi mente, la tuya también. Por eso, el único que nos puede salvar de la condenación, del pecado y de la muerte es el Señor Jesucristo. Y aquí vemos como Él, en ese plan, un plan de Dios de salvación, Él constituyó a unos apóstoles. Es decir, a través de ellos, llevar esta palabra, este evangelio, esa buena noticia de salvación, a través de ellos a todo el mundo, a toda criatura. Dios no hace acepción de personas. O sea, es tremendo lo que hace Dios. Por todos los seres humanos nos ama a todos, pero cada uno de nosotros tiene que decidir si obedece a Dios o sigue haciendo lo que le apetece, o lo que le manda Satanás, sutilmente. Bueno, eso lo tenemos que decidir todos los días, todos. Claro. Y nuestra actitud suele ser echar la culpa a otro. A nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a no sé quién más, al gobierno, a quien sea. Pero Dios nos llama a que aprendamos a ser responsables y consecuentes con nuestras propias acciones. Es así de sencillo. Bueno, Jesús lo dice de esta manera tan tremenda y tan directa. Trata a los demás como te gusta que te traten a ti. Qué fuerte, ¿no? Y qué real. No hay manera de escabullirse. Aunque eche la culpa a la suegra, que es muy típico. En realidad tú sabes de que tienes que arrepentirte y acercarte a Dios para pedirle ayuda en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él para eso vino al mundo, para pagar por nuestros pecados, la condena que nos corresponde a nosotros. Por esa razón Él se dejó matar en la cruz, pero al tercer día, como estaba escrito en la palabra de Dios, resucitó. Él está vivo y reina para siempre, y volverá pronto.
tal como Él dijo, y estamos viendo todas las señales que Él había anunciado en Mateo 24, de lo que está ocurriendo en el mundo entero. Nos anuncia una palabra de esperanza, que el Señor Jesucristo vuelve, pero con poder y gloria, y Él dará a todos los que actúan injustamente y a su aire y sin hacer caso de nada, que mienten, que viven en el pecado y se revuelcan en él como un cerdo se revuelca en su propia porquería, pues Él dará a ver, ¿cómo lo explicaría para que nadie se sienta ofendido? Él dará lo que le corresponde a cada uno. Y gracias a Dios que a los que creemos en Él ya hemos recibido el perdón de Dios, la salvación y la vida eterna. ¡Aleluya! Porque no es por mis hechos, porque yo también fallo. Y a veces actúo inapropiadamente. Y a veces me enfado. A ver, yo siempre digo de poco de broma, que si no estás convencido o convencida, le preguntas a mi mujer, cuando quieras te la presento. Y ella te dirá, bueno, que yo también tengo mis fallos, pero si quieren unir al Señor Jesucristo, porque Él me abraza, me recibe y está intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Qué es interceder? Pedir en nuestro favor, en su nombre, porque Él ha pagado nuestras deudas. Él sabe cómo somos, los contradictorios que a veces nos comportamos, los miedos que tenemos, los temores, el deseo de venganza. Bueno, todo eso lo conoce Él, porque nos ve por dentro. Por eso, cuando somos valientes para reconocer la verdad, pues Él nos recibe con un abrazo y nos disciplina para que aprendamos a vivir mejor y disfrutar de la vida. ¿Por qué va todo tan mal? Bueno, claro, porque la gente está amargada, está resentida, está hecha polvo, echa la culpa de lo que está ocurriendo en el mundo al gobierno, a la suegra, a la mujer, al marido, a los hijos, siempre huyendo de la propia responsabilidad. Por eso es fundamental, amigo, amiga que nos escuchas, hermano, hermana, porque a uno, aunque crea en Jesucristo, y ya no hay condenación para uno, porque Él pagó la condena que nos corresponde a nosotros, pero sin embargo también, aunque no quiera, tiene tendencia a hacer el mal. Tenemos los pensamientos, malos deseos, y por eso necesitamos también vivir una vida de arrepentimiento, que el arrepentimiento no es un drama, sino es reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros y acogernos a su perdón, a su amnistía total, pedirle ayuda, y Él nos ayuda a poner nuestra vida en orden. Bueno, yo creo que ya ha quedado más o menos bien claro, De nuevo estamos en el capítulo 3 del libro de San Marcos, y bueno, y estamos avanzando en el capítulo 3 hasta que lo terminemos para comenzar el 4. ¿Qué aprendemos en el Evangelio? A vivir, a hacer las cosas, a tratar a los demás como nos gusta que nos hacen a nosotros. Pero claro, si uno miente, manipula una situación, y echa la culpa a otro que sabe que no la tiene, entonces realmente por eso hemos construido
y desarrollado un mundo tan absurdo que está bajo amenaza de autodestrucción nuclear, y estamos además hoy día enterándonos de todo lo que está ocurriendo en el mundo inmediatamente a través del móvil, que nos llegue todo tipo de noticias, y ante eso precisamente, en lugar de hundirse y desanimarse y drogarse y evadirse de una manera o de otra, no, podemos arrepentirnos, reconocer la verdad, y como el mismo Jesucristo dijo, la verdad nos hace libres. Ese es el tema. En lugar de ser cobardes, evadirnos y echar la culpa a otros de lo que está ocurriendo, pues tomar nuestra propia responsabilidad, pedir ayuda a Dios, obedeciendo su palabra, y entonces experimentar una nueva vida que es eterna, nacer de nuevo. Así lo explica el Evangelio, la palabra de Dios. ¿Lo puedes tú leer? Gracias a Dios, el libro más distribuido y vendido y desarrollado y regalado es la Biblia, que es la palabra de Dios, que son 66 libros escritos por 40 autores. O sea, y en 1500 años de antigüedad. Lo que se ha escrito, porque anteriormente se transmitía de padres a hijos, de generación en generación, pero es la palabra del Creador, del Dios vivo y verdadero, que precisamente por medio de esa palabra podemos entender todo lo que está ocurriendo, todo lo que nos ocurre y todo lo que ocurrirá. Pero siempre recuerda, amigo, amiga que nos escuchas, que la última decisión la tienes que tomar tú y yo. O sea, tengo que afrontar la realidad y, oye, cuando tengo una dificultad, un problema, pedir ayuda a Dios, que sé que Él me ama y quiere restaurarme y, bueno, y darme capacidad, dones, para poder superar todas las dificultades y aprender de Él a ser manso y humilde de corazón. Hasta la próxima semana, amigo o amiga que nos escuchas, y bueno, que puedas experimentar la verdad de Dios y ser libre.